Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Love is Cylon, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Primero, quiero saber si Picrit realmente acepta mi trabajo. Al principio lo pensé mucho, pero al final me gustas tal como eres, así que no hay otra respuesta. Si te quiero, tengo que entenderte en todo, y no solo entender una parte. Tenemos que entendernos mutuamente. Me parece justo. ¿Hay algo más? Me mordí el nudillo. No quiero que vengas a salvar mientras estoy trabajando, y tampoco quiero que veas las transmisiones en vivo del bar, porque, aunque intentes entenderlo, no creo que puedas soportarlo. Si tuvieras que ver con tus propios ojos cómo abrazo a otros, con mujeres tal vez lo soportarías, pero a veces mis clientes son hombres. En esos momentos de borrachera, si hay un desliz, aunque generalmente me cuido, si me intentan engañar, yo también lo hago, pero no quiero que Picri tenga que lidiar con algo así. Está bien. Y también está el tema de los trabajos fuera del bar. Acepto algunos, solo con clientes con los que me entiendo bien. Salimos a comer o hacemos otras actividades. Nada de solo con amigos para salir y charlar. ¿Qué tipo de actividades son esas? Como ir a hacer deporte, ir a fiestas, cosas así. En ese caso, Guayu, tienes que contármelo todo. Solo te pido que no nos ocultemos nada, que no haya secretos, ¿de acuerdo? De acuerdo, asentí. ¿Tienes algo más que decirme? ¿Por qué la lección de hoy es tan intensa? Me reí. Quiero tener una relación larga con Picrit. No quiero ser solo un novio temporal de unos días, así que quiero hablar de todo desde el principio. Picrit deslizó los dedos por el tallo de la copa. Sus ojos afilados me miraron fijamente, como si estuviera pensando. Tomé mi vaso de agua y bebí, sintiéndome un poco nervioso y curioso por lo que pasaba por su mente. No puedo hacer público nuestra relación, al menos no por ahora, dijo Picrit. Este tema no tiene que ver contigo, Guayu. El problema está de mi lado. Me quedé atónito, y en el futuro no sé cuándo. Gracias por ser sincero. Más tarde supe que su familia había sido policía desde la generación de su padre. El padre de Pickett era un policía de alto rango. Su familia era rica pero muy estricta y conservadora. Sentí que Pickett no quería hablar mucho de su casa. Había pensado en estudiar otra cosa, pero el único camino que tenía que seguir era el de ser policía. Si todo esto es para asustarme, te digo que no funciona. He crecido con paciencia. ¿Por qué no iba a poder esperar? Fue jodidamente difícil llegar a estar contigo así. No voy a rendirme. No me importa cuánto tiempo tenga que esperar. Creo que valdrá la pena. Picrit me miró a la cara y sonrió. ¡Qué corazón tan valiente! Muy lindo. Por esto mereces una recompensa. ¿Qué tipo de recompensa? Me mordí el labio y le envié una sonrisa dulce y desafiante. De todas las maneras, sus ojos estaban dulces y húmedos, con un toque de deseo. Al verlo, sentí un escalofrío en el bajo vientre. Discretamente, rocé sus piernas con las mías bajo la mesa y susurré: casi no puedo esperar. Pero al final, esa noche no pasó nada entre nosotros. Me llevó a mi trabajo y luego condujo de vuelta a casa. Yo sentí un vacío en el estómago toda la noche, pero tuve que volcarlo en el trabajo. Fue un poco frustrante, pero ¿qué se podía hacer? Trabajábamos en horarios diferentes y vivíamos en casas separadas, pero si esto seguía así, probablemente tendría que buscar una solución llamándolo con insinuaciones. No aguantó. 3 días después, le entregué la tarjeta de acceso a mi habitación en el momento en que vino a verme al condominio. Una recompensa por la impresión de las flores, dije. Picrit casi me levantó en brazos y me llevó al ascensor. Nos besamos y acariciamos desde temprano en la noche hasta las 4 de la mañana, como si el mundo fuera a acabarse mañana y tuviéramos que hacerlo hasta el último minuto. Cuando me desperté, lo vi acostado de lado, mirándome. Picrit aún no se había vestido.
Estaba con el torso desnudo bajo las sábanas que le cubrían hasta la cintura. Solo los pájaros que se despiertan temprano pueden ver algo tan bueno como esto. Le sonreí con los ojos entrecerrados. Hoy te levantaste temprano, dijo Picrit, acariciando mi cabeza. Es que anoche me emborraché, respondí. Sabía que iba a pasar tiempo contigo, así que no quería beber. En realidad, me gustas cuando estás un poco borracho, dijo Picrit. ¿Y cómo soy cuando no estoy borracho? Pregunté. Eres adorable. ¿Y cuando estoy borracho? Insistí. Eres Picrit, lo interrumpí, empujando su pecho. Eres un descarado. ¡Hey! Picrit exclamó cuando su brazo cayó sobre mi collar que me había quitado y puesto junto a la almohada. Anoche teníamos un poco de prisa, así que no alcancé a guardarlo. Picrit, ¿podrías guardarlo en el cajón de la mesita de noche, por favor? ¿A Guayo le gustan las joyas? Tienes muchas piezas. Dijo al abrir el cajón y encontré una caja de joyas y varias cajas pequeñas más. Había varias marcas mezcladas. Hay que usarlas para vestirse, pero la mayoría de las cosas de marca que hay ahí son regalos de clientes. Me da rabia escucharlo. ¿Qué pasa? Me reí al verlo dejar el collar ahí y poner cara de disgusto. No tengas celos de los clientes. ¿Hay algo más que Guayu quiera? ¿Un condominio? Picrit le lancé un puñetazo en el brazo. No, gracias. Storm o Prom Pom, elige. ¿Tendré a mi novio esperándome en la habitación cada noche que vuelva? Si es así, acepto una habitación de paredes de madera y cajas de cartón debajo de un paso elevado. Seré feliz. Qué indigente. Solo falta adoptar un perro callejero y serás perfecto. Por la noche podrán dormir escuchando el ruido de las motos de los pandilleros. Nos reímos al mismo tiempo. Me giré hacia Picrit y lo abracé. Picrit me rodeó la cintura y me acercó más a él. Solo te quiero a ti. Quiero estar contigo, susurré.